Así que un abrazo o sea, un saludo caluroso desde Sucre. Les he mandado, antes de empezar nuestras clases, les he mandado una caja de herramientas jurisprudenciales al WhatsApp del curso que tenemos. Entonces vamos a ir desglosando. Hoy tenemos nuestra clase en la cual vamos a ver todo el tema del enfoque de género y el enfoque interseccional específicamente. Y además vamos a ver los avances del derecho internacional de los derechos humanos y también los grandes avances de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, para esta clase, si bien vamos a utilizar todas las herramientas argumentativas que las hemos visto en toda la semana pasada y también los anteriores días de clases, pero voy a empezar la clase resaltando algunos elementos importantes. Y es que nuevamente cuando vemos estos temas tenemos que recordar nuestras clases de derecho jurisprudencial. En derecho jurisprudencial hemos invocado 3 sentencias constitucionales que hoy las voy a volver a invocar desde la base como el fundamento para entrar al tema de género. Primero, hemos visto la sentencia 846-2012, que esta sentencia desarrolla, como ya hemos visto en las anteriores clases, la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Entonces, ahora en género vamos a ver qué cosa, el precedente, los precedentes en vigor. Y habíamos dicho que el derecho jurisprudencial lo vamos a ver desde esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. En este pluralismo jurídico de tipo igualitario, vamos a ver cómo la jurisprudencia, tenemos a la ley como fuente directa de derechos. Ayer hemos visto desde el enfoque de interculturalidad cómo las normas, procedimientos, cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas son fuente directa de derecho y cómo este carácter de un pluralismo jurídico de tipo igualitario conlleva una lógica de construcción plural de derechos desde el enfoque de interculturalidad como un rasgo de nuestro modelo constitucional. Y también en esa lógica de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, vemos que la jurisprudencia es fuente directa de derecho. Por eso es tan importante entender la sentencia 846-2012 que nos desarrolla la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Ese precedente, el que va a ser fuente directa de derechos. Las sentencias que vamos a ver ahora, que están en su caja de herramientas jurisprudenciales, son justamente, contienen precedentes en vigor. Son sentencias relevantes que van a ser fuente directa de derecho. Pero además vamos a trabajar con otras 2 sentencias más. Vamos a trabajar con la sentencia 2233, que tal como hemos venido viendo en todas las clases, también lo han visto ya con Gabrielita y lo van a seguir viendo en este módulo, es la sentencia 2233-2013, doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, en género, y siempre nos hemos estado, ahora que ya estamos viendo argumentación jurídica, nos hemos estado preguntando, ¿favorable a quién? Y entonces enseguida vamos a ver cómo el género está dentro de un criterio prohibido de discriminación, precisamente por las relaciones históricas de asimetría, y entonces en las interpretaciones que se realicen a la luz de la favorabilidad
responsabilidad que establece el 256 en armonía con el 14, parágrafo 2 de la Constitución, pues a partir de esta visión, estos son los estándares más altos y por lo tanto los más favorables. Por lo tanto, es importante recordar esta jurisprudencia, pero también advertir al Tribunal Constitucional que no puede retroceder. Hemos estado viendo en estas semanas algunas sentencias que son las más progresistas del Tribunal Constitucional. Hemos visto sentencias, por ejemplo, ayer hemos ido viendo todo el tema del enfoque intercultural, los avances del tribunal. Hoy vamos a ver los avances importantes de género, pero mañana, cuando veamos las acciones tutelares, vamos a ver también vamos a estudiar las mismas desde una visión muy crítica, porque si la academia no es crítica, no vamos a tener progresividad en derechos. Y el problema del Tribunal Constitucional es que al margen de que, como habíamos dicho el anterior sábado, en sentencias relevantes, omite justificar sus decisiones en pautas constitucionalizadas de interpretación de los derechos. Entonces, desde esa lógica, el omitir justificar sus decisiones desde pautas constitucionalizadas de interpretación hace que muchas veces incurra en decisiones arbitrarias, pero además uno de los graves problemas del Tribunal Constitucional es la regresividad, es decir, tenemos sentencias como estas, como las emitidas en temas de género que han sido justificadas. Vamos a ver cómo con ellas vamos a hacer todo el test de proporcionalidad, de razonabilidad, y el Tribunal Constitucional ciertamente, cuando tiene algunas sentencias que le pueden llegar a ser incómodas, ¿qué hace? Utiliza este concepto del cambio de jurisprudencia, y eso implica que aplica criterios restrictivos. Por eso es que hoy recordamos la doctrina de el estándar jurisprudencial más alto, porque las sentencias que vamos a ver han implicado un reconocimiento progresivo por parte del Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que al haber sido reconocidas, en el futuro no pueden retroceder. Entonces, por eso es importante analizar estas sentencias a la luz de la sentencia 2233-2013, que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y finalmente, además, recordemos otra sentencia que también la vamos a ver hoy con mucho detalle, que es la sentencia 19-2018-S2, porque esta sentencia, si bien plantea varios problemas jurídicos, como lo vamos a ver hoy, pero uno de los problemas jurídicos que plantea es la modulación a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Eso quiere decir que el estándar jurisprudencial más alto no solo está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también en los estándares internacionales que puedan emerger del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y también del Sistema Universal. Y por eso es que en temas de género es muy importante mirar los roles, los estándares de los roles, especialmente contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también del rol interpretativo. Vamos a ver hoy la opinión consultiva 24-2017, y vamos a ver también, por ejemplo, vamos a centrar la mirada en la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la CEDAW tiene un comité que también, como la Corte Interamericana, pero ya en el sistema universal, la sede del comité de la CEDAW es Ginebra, que tiene roles de supervisión de la CEDAW, tiene roles interpretativos y tiene roles contenciosos. En estos roles emite también estándares internacionales que en temas de género son muy importantes y que son los estándares más altos que deben resguardarse en el ámbito interno, porque, como ya sabemos, de acuerdo a la sentencia 110-2010-R, estos estándares internacionales forman parte ¿de qué? Forman parte del bloque de
constitucionalidad. Vamos a ver, por ejemplo, las recomendaciones generales. Vamos a ver la recomendación general 33 de la CEDAW sobre el acceso a la justicia a las mujeres. Vamos a ver la recomendación general 35 sobre el tema de medidas, de medidas de protección, sobre el tema de los acuerdos de conciliación y la prohibición de la conciliación desde los estándares internacionales, que va a generar un conflicto incluso de la ley 348, como vamos a ver, con los estándares internacionales, y genera el deber para los jueces, para los fiscales, de interpretar y aplicar los estándares más altos, no solo del Tribunal Constitucional, sino también del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces, con esta aclaración, con esta técnica, vamos a empezar a ver primero y vamos a ir viendo qué es el género, cómo se ha construido, cómo ha sido, cuál ha sido su avance en el derecho internacional de los derechos humanos y cómo ha sido la recepción de estos estándares internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pues desde esa línea, lo primero que vamos a ver es que el tema de género, como les decía, el enfoque de género va surgiendo en el derecho internacional ya para una protección eficaz a partir de este enfoque y a través de instrumentos específicos que contienen este enfoque. Dos instrumentos específicos importantísimos que han marcado un hito en tema de género. Primero, en el sistema interamericano, este gran instrumento que es la Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará es un instrumento internacional, es la Convención Interamericana para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces, este es un instrumento internacional del sistema interamericano que ha sido además ratificado por el Estado boliviano, forma parte del bloque de constitucionalidad y tiene este primer concepto del ejercicio pleno de derechos, pero desde el enfoque de género, que hemos dicho ayer, es este método del derecho destinado justamente a identificar las históricas relaciones de asimetría basadas en género que obstaculizan el pleno goce de los derechos, que obstaculizan, por ejemplo, temas de acceso a la justicia. Entonces, por eso tenemos este primer instrumento en el sistema interamericano. Y luego tenemos un segundo, que es la CEDAW, que es la Convención, y esto en el sistema universal, que es lo que les decía, la Convención para la eliminación de todas las formas. Miren el concepto desde la denominación del instrumento, que es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, vean cómo en cuestión de género empezamos a ver un primer concepto, el tema de la discriminación. Y el tema de la discriminación en derechos humanos, ¿cómo se define la discriminación? La discriminación parte de un concepto de trato diferenciado, arbitrario, basada en el caso que estamos viendo ahora en el género, que implica la supresión, la limitación en el pleno goce de derechos. Vean cómo este es el concepto de discriminación. Entonces, vean cómo en el derecho internacional de los derechos humanos, la primera idea para el enfoque de género es este concepto de discriminación, de tratos diferenciados, que además sociológicamente tienen una explicación en construcción de relaciones históricas de asimetría basadas en el género. Entonces, aquí parte una primera idea, viene toda esta visión del derecho internacional con este método del derecho que se plantea, que se va a irradiar primero a instrumentos específicos como los que estamos viendo, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal.
Y entonces, a partir de ello, voy a invocar un primer gran caso de la Corte Interamericana y a partir de este primer gran caso, a la luz de este primer gran caso, voy a ir haciendo unas precisiones de conceptuales que son importantísimas cuando hablamos de perspectiva de género. Y lo primero, a la luz de esta jurisprudencia y a la luz de los avances del derecho internacional de los derechos humanos, nos vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es el género? ¿Por qué hablamos de género? Y esta otra pregunta: ¿el género es solamente una cuestión de mujeres? Enseguida nos vamos a responder estas dos preguntas. Para eso es muy ilustrativo y por eso este es un caso emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo habíamos abordado en clases anteriores y lo vuelvo a invocar en esta clase por su importancia. Y el caso es este famoso caso Campo Algodonero versus México, ¿no? Que tanto lo estamos mencionando. Como ya les decía, la Corte Interamericana en Campo Algodonero versus México, para desarrollar el deber de la perspectiva de género, que es un primer enfoque que debe ser utilizado para el goce pleno de los derechos en igualdad, no en asimetría, y entendiendo estas razones de histórica discriminación, utiliza un concepto, y este es el concepto que vamos a utilizar y lo voy a rescatar para empezar a ver el tema de género, porque como les decía, después de esta clase, la lectura que tenemos que tener, por ejemplo, de el procedimiento penal, tiene que ser absolutamente distinta a la lógica de una igualdad formal. Entonces, desde este enfoque de género, cuando leamos las sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a entender por qué desarrolla el concepto de la debida diligencia, por qué desarrolla el concepto de la protección reforzada a la víctima, la declaración de la víctima, este concepto de la presunción de veracidad en etapa preparatoria. Y luego, desde la perspectiva de género, vamos a ver cómo el principio de presunción de veracidad de la víctima puede entrar en colisión con el principio de presunción de inocencia que ustedes conocen. Y entonces esto no se soluciona haciendo prevalecer un derecho y anulando otro, sino ponderando y armonizándolos a la luz de los principios constitucionales que vamos a ver hoy. Entonces, el entender la perspectiva de género nos tiene que cambiar la mirada de la lectura del Código Procesal Penal, pero no solo de la lectura del Código Procesal Penal, de procedimiento penal, también del Código de las Familias, del Código Civil. Es decir, el enfoque de género va a irradiar todos los ámbitos del derecho, y por lo tanto, como juristas, nos tiene que cambiar la visión y nos tiene que ayudar a quitar esa venda de la diosa Temis. Entonces, la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero versus México utiliza este gran criterio para justificar el enfoque de género y dice que a partir de la observación, como ayer veíamos, el derecho no es solo reglas, sino parte también de una observación de la diversidad cultural, de la realidad social, del avance de los tiempos. Y entonces la Corte Interamericana, desde esa observación, dice que en este caso, y utiliza un concepto importante, que es un patrón estructural de discriminación contra la mujer, basada en relaciones de género. Es decir, el concepto de género es el que ha generado relaciones históricas de asimetría, de subordinación, de discriminación, de limitación en el ejercicio pleno de los derechos. ¿Basadas en qué tema? Basadas en el tema del género. Entonces,
esas relaciones asimétricas de construcción social basadas en el género obligan a un derecho no a ser un derecho neutral, porque ya hemos visto cómo desde Bolivia hemos empezado con una construcción del derecho neutral que ha invisibilizado siempre estas decisiones de asimetría. Entonces, el planteamiento no es un derecho neutral, sino más bien todo lo contrario, es un derecho que asegure el ejercicio pleno de los derechos desde las asimetrías históricas que han existido en razón de género. Y entonces ahora sí, nos vamos a ir preguntando qué es el género, qué abarca el género y si el género es solo una cuestión de mujeres, ¿no? A veces en muchos escenarios académicos, incluso a los propios académicos constitucionalistas, que por lo general siempre han sido hombres, ¿no? El tema del género, por ejemplo, no es un tema que ha estado siempre en el debate constitucional, por eso esta visión de el cuestionamiento a la Constitución y al constitucionalismo desde los márgenes del género. Vean cómo la frase márgenes ya nos hace ver que esta marginalidad que nunca ha estado en el debate del constitucionalismo ni boliviano ni latinoamericano. Entonces, pues el género plantea desde los márgenes del género precisamente esta cuestión, este cuestionamiento al constitucionalismo, a los sistemas jurídicos, para mirar y para asegurar el pleno goce de derechos desde este método del derecho. Entonces, cuando la Corte Interamericana señala que existe una histórica construcción de relaciones históricas asimétricas de jerarquía, de subordinación basadas en el género, pues ahí entendemos la necesidad de mirar no desde la igualdad formal, sino desde la igualdad sustantiva, que a su vez implica mirar esas asimetrías. Y entonces nos vamos a preguntar qué es el género. Ha habido muchas construcciones teóricas, pero la Corte Interamericana, y hoy vamos a empezar a trabajar con una opinión consultiva que desde mi criterio personal es una de las joyas interpretativas de la Corte Interamericana, que ha dado un gran avance al sistema interamericano y también ha irradiado de progresividad al sistema universal, que es la opinión consultiva 24-2017. Esta opinión consultiva, recordemos, la Corte Interamericana tiene dos roles, tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. En el rol interpretativo emite las llamadas opiniones consultivas, que como ya hemos visto no son lineamientos, opiniones, son estándares internacionales de protección a derechos. Entonces, estos estándares internacionales de protección a derechos forman parte del bloque de constitucionalidad. Y entonces, toda la construcción teórica que se ha ido desarrollando sobre el género ha sido también asumida en los estándares internacionales de esta opinión consultiva, que desarrolla dos temas importantísimos que hoy los vamos a empezar a ver. Primero, el tema de la identidad de género, y el segundo es la protección jurídica a parejas del mismo sexo desde la garantía de no discriminación. Entonces vean cómo pues para desarrollar estos derechos, la Corte Interamericana ha desarrollado estándares importantísimos y además doctrina convencional para explicar qué es el género y algunas categorías que ahora las vamos a ver antes de entrar a analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el objeto de esta clase. Entonces, lo primero, cuando nos preguntamos qué es el género, tenemos que hacer una diferenciación, y para ver estas asimetrías, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una diferenciación entre tres criterios, tres conceptos importantes: el sexo asignado al nacer y el género. ¿Cuáles son sus diferencias? Porque no son sinónimos. Entonces,
El sexo parte de características biológicas a partir de las cuales se utiliza una lógica binaria de el sexo femenino, el sexo masculino. El sexo asignado al nacer a partir de estas características hace que a una persona en esta lógica binaria se la califique como hombre o como mujer. Y el género, que es lo que ahora vamos a empezar a ver, el género es una construcción social y una construcción cultural que implica asignar roles, por eso hablamos de roles basados en género. ¿A quiénes? Roles desde esa lógica binaria a los hombres y a las mujeres. Roles lo que se espera, comportamientos que las sociedades asignan a los hombres y a las mujeres. Entonces, vean cómo cuando hablamos de género, primero estamos ya incorporando no solo a las mujeres, estamos hablando de hombres y mujeres. Y como vamos a ver enseguida, cuando un hombre o cuando una mujer incumple estos roles de género o de basados en el género, vienen conceptos de discriminación, vienen temas de estereotipos de género, de prejuicios de género que generan tratos discriminatorios y que esos tratos discriminatorios pueden incidir en el ejercicio pleno de los derechos. Lo que sí les voy a pedir a todos, por favor, que apaguemos los micrófonos, porque si no, nos es muy difícil escuchar. Sí. Es la participante Jessica Talía Romero. Querida Jessica, por favor, le pedimos si podría apagar el micrófono. Excelente, ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, esta visión del género estamos incorporando a hombres y mujeres. Y hemos dicho que cuando un hombre o cuando una mujer no cumple esos roles, viene toda esta visión de la discriminación, viene toda esta visión del trato diferenciado que en muchos casos se va a traducir en prejuicios, en estereotipos que además van a implicar limitación o supresión en el ejercicio pleno de los derechos. Entonces, miren cómo la asignación de roles va a implicar a la construcción de estereotipos, que inicialmente, como les voy a poner algunos ejemplos, los estereotipos parecen inofensivos, pero luego el problema y estas diferencias, estas relaciones históricas de asimetría son graves cuando llegan a los jueces, cuando llegan a los legisladores, cuando llegan a las autoridades públicas. Entonces, por eso el género va entendiendo estas asignaciones de roles y especialmente trata, al mirar desde las asimetrías, identificar también prejuicios, estereotipos, precisamente para asegurar el pleno goce de los derechos. Entonces, miren cómo vamos a empezar la narración y cómo se forman a partir de estas asignaciones de roles, cómo se forman los estereotipos que inicialmente, como les digo, pueden ser inofensivos, pero que después pueden llegar a limitaciones de derechos y a construcciones asimétricas de las relaciones sociales. Si nace un bebé, ¿qué color y si le asignan el sexo femenino cuando nace, qué color de ropita le ponen a la bebé? Rosadita, ¿no es cierto? Y al hombrecito, celestita, ¿no es cierto? Las abuelitas, si les ponemos al hombrecito rosadito, nos van a decir, ¿cómo es posible que pongamos rosadito si es hombrecito? Entonces, ahí empiezan ya las asignaciones de roles inofensivas, prácticas culturales. A la niña, ¿qué les regalamos? Muñecas, cocinitas, ¿no es cierto? Esa es una práctica. Al niño, autitos,
pelotas, o sea, miren cómo desde el imaginario, por eso les digo que el género no es un tema biológico, el género es una construcción social y es una construcción cultural. Entonces, a partir de esto, miren cómo vamos haciendo las asignaciones. O sea, ya implícitamente la niña juega con muñecas porque está preparada para ser la mamá, el hombre, el rol de proveedor, el fuerte. Entonces, aquí vienen, esto es lo que se llama los estereotipos que generan prejuicios en razón de género. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, se sale de estos roles, entonces implica un tema, ya entra a una sociedad en el marco de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, ya una situación de discriminación estructural. Pero lo mismo los hombres. Por ejemplo, si una persona, el tema del hombre, por ejemplo, además con el tema de la procreación, si un hombre tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual, también va a ser víctima de discriminación basada en género. Y por eso esta asignación de roles del género va generando históricas relaciones de asimetría, de discriminación. La mujer, les he contado ya la historia de la mujer en el caso boliviano, no tenía capacidad jurídica, no podía contratar, o sea, empieza desde esa lógica de los roles de género, ¿no? Por ejemplo, para la función pública, para ser ciudadano, se necesitaba ser varón, porque esas concepciones, esas divisiones de roles llevaba a la mujer al ámbito, a lo femenino, al ámbito del hogar, del cuidado de los hijos. En cambio, los roles masculinos, sí, al ámbito de ser ciudadano, al ámbito de la función pública, al ámbito del rol de proveedor. Entonces, ahí se empiezan a generar situaciones de asimetría. Pero también el tema de género incluye al tema a los hombres, porque, por ejemplo, si un hombre se aparta de estos roles, por ejemplo, en el tema de la orientación sexual, también va a ser y ha sido históricamente discriminado. Por eso es que las personas LGBTI, que enseguida voy a entrar a analizarlas, están históricamente discriminadas. Entonces, desde estas categorías, y como ya hemos visto que el género es una construcción social y cultural, ¿cuál ha sido el primer avance? Y miren qué concepto yo utilizo y hemos venido utilizando desde el primer día de clases, porque este ha sido también el avance del derecho internacional de los derechos humanos, que como vamos a ver enseguida va a irradiar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Miren que estamos hablando de perspectiva de género, y a partir de la perspectiva de género, por ejemplo, vamos a utilizar otro concepto que es el de violencia en razón de género. Ya no solamente utilizamos violencia contra la mujer, sino que el avance, y este primer avance de entender qué es el género, tiene génesis en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que de manera expresa en la Recomendación General 35 de la CEDAW ya establece qué se entiende por género y cómo vamos a abordar el tema de violencia en razón de género. Miren que no nos estamos limitando solamente a violencia contra la mujer, sino violencia en razón de género. Y también la Corte Interamericana, al desarrollar esta doctrina convencional en la opinión consultiva 24/2017, ya realiza la construcción y el avance de esto que es el concepto de género. Entonces, a partir de esta construcción cultural, social, que es el género, tenemos una sentencia constitucional en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos, muy importante, a partir de la cual vamos a empezar también a ver toda la jurisprudencia, que es la sentencia
346-2018-S2. Esta sentencia nos describe qué es el género y cómo vamos a entender uno de sus ejes temáticos, que es la violencia, miren, ya no solo contra la mujer, sino la violencia en razón de género. Entonces, ¿qué nos dice esta sentencia? Esta sentencia interpreta la ley 348, el artículo 5 de la ley 348, y además aclara su sentido y le da un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, desde este precedente en vigor, pues, ¿quiénes están comprendidos dentro del género? Y cuando hablamos de esa discriminación basada en género, ¿a quiénes nos referimos? Primero, nos referimos, por supuesto, a las mujeres, porque como ya les he contado desde la historia de la República, y por supuesto esto viene desde la colonia y desde los tiempos anteriores a la colonia, la mujer históricamente ha estado en relaciones de asimetría, ¿no? Entonces, y ya cuando se construye la República, les he dicho cómo la Constitución de 1826 establecía que para ser ciudadano, qué requisitos se necesitaba para ser ciudadano desde la Constitución de 1826. Ser varón, saber leer y escribir y tener un trabajo, un oficio, pero que no esté dentro de un concepto de servidumbre, un trabajo basado en la servidumbre. Entonces, como les decía, el 80% de la población estaba excluida de ser ciudadanos. Entre ese 80%, por supuesto, estaban las mujeres, ¿no? Y eso se refleja después en la legislación en la codificación de Santa Cruz, en la cual las mujeres no podían, no tenían capacidad jurídica, no podían heredar, no podían realizar ningún tipo de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque desde la legislación no eran consideradas titulares de derechos, sino eran objeto de protección y siempre tenían que actuar a través de la línea patrilineal, ¿no? El marido, el padre, el hermano. Entonces, claro, vean que incluso ya desde la visión del constitucionalismo moderno latinoamericano, boliviano, la mujer no estuvo en el centro de la construcción constitucional y del modelo de Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el género, por supuesto que primero va a mirar a las mujeres, porque en relación a las mujeres hay una histórica relación de discriminación. Existe un patrón estructural de discriminación en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. Pero cuando hablamos de género, miren cómo se va a incluir todo el tema también de los enfoques que hemos ido mirando. También incluimos a quiénes, a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque en la atribución de roles también se generan relaciones asimétricas. De hecho, como les había dicho ayer, hasta antes de la Convención de Derechos del Niño, los niños no eran titulares de derecho, eran objeto de protección. Entonces, también vemos una lógica de discriminación. Por lo tanto, en el género y en todo el avance del derecho internacional que ha llegado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia 346-2018-S2, el tema de niñas, niños, adolescentes también está dentro de esta perspectiva o el enfoque de género que estamos desarrollando. ¿Quiénes también entran dentro del enfoque de género? Las personas adultas mayores. Vean cómo en este enfoque también tenemos, además del enfoque diferencial y con enfoque de género, tenemos un instrumento muy importante ratificado por Bolivia, que es la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento interamericano ha sido ratificado por el Estado boliviano, forma parte del bloque de constitucionalidad
interseccionalidad. Entonces, dentro del concepto de género, también a partir, por ejemplo, de estos instrumentos, están las personas adultas mayores. En el caso boliviano y de acuerdo a este instrumento internacional, son personas adultas mayores, todas las personas a partir de los 60 años de edad. Entonces, miren cuántos procesos tenemos, por ejemplo, en vía judicial de personas adultas mayores que ni siquiera se identifica, se los toma como cualquier otra persona desde la igualdad formal y no se identifica que una de las partes, por ejemplo, en relación a una persona adulta mayor o con mayor razón mujeres adultas mayores, tenemos que utilizar el enfoque de género. Entonces, el género incorpora a mujeres, a niñas, niños, adolescentes, a personas adultas mayores, también a personas con discapacidad. Entonces, también tenemos instrumentos sobre personas con discapacidad tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Entonces, estas personas con discapacidad históricamente discriminadas, vean cómo el concepto de género está muy vinculado con el tema de la discriminación. Entonces, también están desde esta perspectiva del enfoque de género, porque el enfoque es un método del derecho para establecer, identificar esas relaciones históricas de asimetría, de discriminación basadas en el género, y ese género que también implica tratos discriminatorios tanto para hombres o como mujeres por temas generacionales, por temas, por ejemplo, de discapacidad, por temas de orientación sexual. Entonces, el enfoque de género es un enfoque irradiador para cualquier tema de discriminación. Pero también, y aquí voy a hacer voy a resaltar un tema muy importante, que además ya les decía desde los primeros días de clases, y esto es importante ver también desde los avances del sistema interamericano. Tenemos un caso inicialmente muy importante que lo voy a resaltar por una idea fundamental, que es el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile. En este caso, al margen de desarrollar la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual, la Corte Interamericana estableció un elemento importantísimo que en estas clases que generan debate académico es importante reflexionar. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Y esto nos sirve para entrar a abordar quiénes están comprendidos dentro del género. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana en este caso dijo que los jueces no son objetores de conciencia, y este razonamiento es aplicable también para los servidores públicos. ¿Por qué? Porque pueden o no estar de acuerdo, por ejemplo, con las relaciones que puedan tener parejas del mismo sexo. Sí, pueden o no estar de acuerdo, pero cuando son jueces, son garantes de derechos fundamentales. Cuando están en el ejercicio de la función pública, son garantes de derechos fundamentales y deben evitar tratos discriminatorios basados en orientación sexual. Reitero, porque en calidad de funcionarios no son ni pueden ser objetores de conciencia. Entonces, desde esa lógica, la Corte Interamericana, a partir de este avance en la opinión consultiva 24/2017, ha desarrollado y ha incluido desde la garantía de no discriminación, y este concepto va a estar amparado por la perspectiva de género, ¿a quiénes? A las personas LGBTI, y posteriormente se ha incluido el símbolo del más, o sea, una sumita, ¿no? Porque vamos a ver LGBTI más, porque existen otras categorías como los queers, que enseguida les voy a explicar. Entonces, el concepto es personas LGBTI más, con ese símbolo de la suma del más, ¿no? Entonces, ¿quiénes son y cómo vamos a definir a las personas
personas LGBTI. ¿Y por qué las consideramos en el tema de género? Pues en las personas LGBTI, primero vamos a ver las personas lesbianas y gays. Son aquellas personas que tienen relaciones afectivas con parejas y forman parejas del mismo sexo. Es decir, las personas lesbianas son parejas del mismo sexo entre mujeres, y los gays parejas del mismo sexo entre hombres. Entonces, están dentro de este primer criterio, que es LGB. La B labial hace referencia a parejas, a personas bisexuales, es decir, que tienen relaciones afectivas con personas del mismo sexo, y también tienen relaciones heterosexuales de carácter afectivo, de carácter sentimental, etc. Entonces, primero, las personas LGB, que ya les he mencionado, están protegidas dentro de este concepto de género, porque además sufren históricas relaciones de discriminación basadas precisamente en la construcción de roles asignados a los hombres, asignados a las mujeres, en este sistema binario sexo-género basado en temas hombres-mujeres, ¿no? Pero también tenemos otro grupo, otro sector que va a entrar dentro de este concepto del género, que son las personas transexuales y las personas transgénero, que también han sido víctimas históricas de discriminación y que ahora tienen una protección importante en el derecho internacional de los derechos humanos, y que entran desde este enfoque de género y, por ejemplo, también entran a este concepto de violencia en razón de género que vamos a ver. ¿Quiénes son las personas transgénero? Y aquí vamos a empezar a hablar, cuando hablamos de las personas transgénero o transexuales, vamos a empezar a hablar de un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad de género. ¿Qué es el derecho? Recordemos que nosotros tenemos una ley de identidad de género cuyo artículo 11 ha sido declarado arbitrariamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, tenemos un estándar más alto en la opinión consultiva 24/2017, que en casos como el que ya se ha planteado, el amparo constitucional que ha sido concedida la tutela en la ciudad de La Paz y que está en revisión ante el Tribunal Constitucional, pues vean que la 19/2018-S2 dice que cuando tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional y un estándar más alto del sistema interamericano, ¿cuál tenemos que aplicar? El estándar más alto del sistema interamericano, ¿verdad? Y ese estándar está claramente en la opinión consultiva 24/2017. Entonces, desde esta lógica, en esta opinión ya se va haciendo una diferencia entre lo que es las personas transgénero y las personas transexuales. Un segundito, por favor. Y necesito que atentamente y ahora para el Nico. ¿Y qué fue de más tarde y van a acabar mi episodio? Ya, disculpe. Entonces, les decía que desde la opinión consultiva 24 también se ha desarrollado el concepto de los derechos desde el derecho a la identidad de género de las personas transgénero y de las personas transexuales. ¿Quiénes son las personas transgénero? Las personas transgénero, y nuevamente vamos a invocar aquí esa categoría que les decía al iniciar las clases, la diferencia entre el sexo asignado al nacer y el género. Entonces, ¿quiénes son las personas
transgénero son aquellas personas cuyo sentir no está en correspondencia, no se identifican con el sexo que les asignan al nacer. Y entonces, al no identificarse con el sexo que les asignan al nacer, desde la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, emerge este derecho que es el derecho a la identidad de género, que desde la opinión consultiva 24/2017 está protegida por este derecho por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, las personas transgénero, por ejemplo, una persona que cuando nació le asignaron el sexo femenino. O vamos a poner el caso del sexo masculino. Y al ir creciendo, pues esa persona no siente una identificación con el sexo que le asignaron al nacer. Y más bien se identifica, tiene un sentir vinculado precisamente al género masculino, al género femenino. Entonces, pues esa persona tiene el derecho a la identidad de género de acuerdo a su sentir. Es decir, puede ser, o sea, se le puede haber asignado el sexo masculino, pero esa persona se identifica con una mujer. Entonces, por eso es que aquí viene el tema de la identidad de género. Y esa persona que desde la construcción social es hombre, porque además se le asigna el sexo masculino, va a ser víctima de históricas estas personas son víctimas de históricas relaciones de asimetría. Entonces, en este caso estamos hablando del tema de el derecho a la identidad de género. Y miren cómo vamos a tener algunos temas que los tenemos que razonar, por ejemplo, desde el derecho a la identidad de género. Si, por ejemplo, en estos casos existiría temas de violencia en razón de género, como les voy a explicar, esta persona agrede a su pareja, pero esta persona se identifica con una mujer, pues, y se le da una detención preventiva, no le van a y el juez no puede ordenar su detención preventiva en el penal, en un centro penitenciario para hombres, aunque su carnet diga Juan Pérez, porque esta persona tiene el derecho a la identidad de género y esta persona se identifica con mujeres. Y si esta persona quiere cumplir, por ejemplo, su detención preventiva en un centro femenino, pues debe prevalecer el derecho a la identidad de género. O sea, vean que no son problemas tan simples y no es simplemente guiarse por el sexo asignado al nacer, ni siquiera por el sexo contemplado en la cédula de identidad, porque más allá de la formalidad está un derecho. Y entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que ejercer control de convencionalidad y tiene que aplicar directamente la opinión consultiva 24/2017. Entonces, por eso, vean que el género va a implicar a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, personas con discapacidad y también estas personas que estamos viendo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales. Hemos visto las personas transgénero que se identifican, no existe una correspondencia, una correspondencia en el sentir, en la identificación de esa persona con el sexo asignado al nacer. Entonces, estas personas deben ejercer plenamente su derecho a la identidad de género y al ser víctimas de históricas discriminaciones basadas en género, también entran dentro de este concepto. Pero también tenemos a las personas transexuales. ¿Quiénes son las personas transexuales? Son aquellas personas
que no se identifican con el sexo que les asignaron al nacer, pero que además en ejercicio de su derecho a la identidad de género se someten a procesos quirúrgicos, a tratamientos hormonales precisamente en el marco de su sentir de género. Entonces, a partir de estos conceptos, por eso existen las personas transgénero que no se someten a cirugías ni a tratamientos hormonales, y las personas transexuales que sí lo hacen. Ambas son titulares y están protegidas por este concepto por este derecho que es el derecho a la identidad de género. O sea, no es una cuestión aquí de tolerancia, es una cuestión de respeto al ejercicio pleno de derechos, ¿sí? Y finalmente tenemos, por eso este colectivo LGBTI, las personas intersex. Es decir, son aquellas personas que a partir de sus características biológicas, de su sentir, tienen características que no necesariamente se enmarcan plenamente entre lo que la sociedad ha entendido que es lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Entonces, también estas personas, no sé si han visto una película preciosa que se llama XXY, que es una película argentina, cine latinoamericano, muy importante en el tema de derechos humanos. Aquí van a ver, por ejemplo, los conflictos de identidad de una persona de un adolescente intersex, y también cómo vienen todos los estereotipos, la discriminación, etcétera. Entonces, por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado este concepto LGBTI, pero además les decía que usamos el símbolo más, la sumita. ¿Por qué? Porque hay otras, cada vez se van generando otras categorías, como por ejemplo los queers, que establecen que no se puede establecer una lógica de ser hombre o ser mujer, y entonces es una categoría abierta para el ejercicio precisamente de la identidad de género, para el ejercicio de la orientación sexual. Entonces existen más categorías, y por eso también estas otras categorías abiertas que pueden sufrir discriminación entran dentro del concepto de género. Y finalmente, para este tema de género, pues la sentencia 346-2018-S2, que como les decía, ya genera un concepto armónico con el derecho internacional de los derechos humanos, establece que para ver el tema de género, dentro del concepto de género, ¿quiénes también están? Cualquier persona bajo dos condiciones esenciales: que esté en situación de vulnerabilidad y que sufra violencia en razón de género. Y aquí voy a responder la pregunta que les hacía. Entonces, ¿el género es solamente cuestión de mujeres? No. Y cuando hablamos, ya, por eso ya no hablamos solamente de violencia contra la mujer, sino hablamos de un concepto de violencia en razón de género. Un hombre puede estar dentro del concepto de violencia en razón de género, y la respuesta desde el derecho internacional de los derechos humanos, la respuesta desde la jurisprudencia, desde la sentencia 346-2018-S2, es que sí, un hombre también puede sufrir violencia en razón de género. Entonces, el primer prejuicio que tenemos, ¿no? Género, no, solo tema de mujeres. No, sino el género identifica las históricas relaciones de asimetría. Y miren cómo tiene que cambiar nuestra concepción de interpretar la ley desde y conforme al bloque, desde este concepto de género. Y ahora les voy a poner un ejemplo, además partiendo del problema jurídico que se dio en la sentencia 346-2018-S2, en la cual el Tribunal Constitucional interpretó este concepto de género a partir además
esto que les digo, incorporar en todas las categorías que hemos visto, tiene un avance. Por eso es que el comité de la CEDAW tampoco utiliza ya violencia contra la mujer, sino el avance del derecho internacional de los derechos humanos implica violencia en razón de género, y por eso es que la recomendación general 35 habla, por ejemplo, desarrolla el concepto de medidas de protección para prevenir el tema de violencia, no solo contra la mujer, sino de violencia en razón de género. Entonces, ¿cuál fue el caso que se planteó en la sentencia 346-2018-S2? Vean, ahora en este caso es gráfico porque aquí vamos a empezar a entender lo que es el género. Desde lo que les contaba, pues vamos a empezar a ver desde una radiografía de la sociedad. ¿Cuál era el caso? El caso era que concluyó con esta sentencia, era una pareja hombre heterosexual, en la cual el hombre decide pues dejar su trabajo, decide dedicarse enteramente al trabajo del hogar, decide cuidar a los hijos, y es la mujer la que asume el rol de proveedora. O sea, cambian los roles de género, ¿no? Entonces, y a partir de esa posición dominante que además asumió la mujer, que tenía el poder económico, pues empieza a generar situaciones, se empiezan a mirar al interior de la familia, pues situaciones de asimetría, de vulnerabilidad. Empieza la mujer a desarrollar actos de violencia. Por ejemplo, le cortaba la ducha estamos hablando, por ejemplo, en la ciudad del Alto, para que se vaya con agua fría, no le dejaba tener contacto con su familia, controlaba el tema económico, las llamadas. O sea, vean cómo esto nos suena muy familiar, pero cuando viene por lo general del hombre hacia la mujer, ¿no es cierto? Por lo general. Pero también puede darse una situación inversa. Entonces, esta persona, esa frase, ¿no es cierto?, que ustedes han debido hablar muy bien, que además miren lo estereotipada que es. Criterio de mofa social, ¿no es cierto? Entonces vean cómo estos hombres que hacen porque el trabajo del hogar no es un rol, es un trabajo. Entonces hacen el trabajo del hogar, cuidan a los hijos, incluso son objeto de discriminación a nivel social, ¿no? En su entorno de amigos, en su entorno familiar. Y eso es lo que pasó con esta persona, hombre. Entonces, esta persona, hombre, sufre violencia, él y sus hijos, y va al Ministerio Público a denunciar la violencia y pide medidas de protección. Y la fiscal del caso, de manera correcta, en esta interpretación de la violencia en razón de género, le brinda medidas de protección de carácter urgente a partir de la situación al padre y a los hijos, y ordena a la mujer la restricción al domicilio. Claro, o sea, esta medida de protección nos es muy familiar, pero al revés, ¿no es cierto? Siempre en relación a los hombres, porque obviamente la violencia contra la mujer además emerge estos patrones históricos de discriminación que ya lo hemos visto. Pero también puede haber casos como el que les estoy contando. Entonces, la mujer en este caso activa el control tutelar, activa acción de libertad y dice, a ver, ¿cómo le van a dar medidas de protección si él es hombre? Y la ley 348 establece que se va a proteger ¿a quién? A la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que le puedan dar medidas de protección al hombre? Y entonces el Tribunal Constitucional, en uno de sus razonamientos,
que señala y empieza y desarrolla precisamente estos conceptos desde la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y dice, pues bien, ¿quiénes están dentro de este concepto de género y por ende a quienes se aplica el enfoque de género y en relación a quienes utilizamos todo este concepto de violencia en razón de género, incluida la ley 348, por supuesto con carácter central en las mujeres, en las niñas, niños, adolescentes, en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad, en las personas LGBTI+, ¿no es cierto? El símbolo del más. Y además, vean este concepto, que ya lo dice el Tribunal Constitucional, cualquier persona bajo dos condiciones, que esté en situación de vulnerabilidad y que sufra violencia en razón de género. Es decir, si dos hombres pelean en la calle por un tema laboral, no van a estar protegidos por la ley 348. Pero si un hombre es víctima, como en el caso que les cuento de violencia en razón de género, también entra dentro de este concepto. Entonces, cuando hablamos de género, primero respondiendo a las cuestionantes que hemos hecho, porque estos conceptos son muy importantes para entrar a utilizar, por ejemplo, vamos a ver el deber de la debida diligencia, la presunción de declaración de la víctima, vamos a ver elementos importantes desde el enfoque de género, ¿no? Pero lo primero que tenemos que entender es a quiénes abarca el género a este amplio concepto de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI y cualquier persona, pero bajo dos condiciones. Bajo las condiciones de que esté en situación de vulnerabilidad y sufra de violencia en razón de género. Y esto cambia los roles, por ejemplo, del SLIM. O sea, si alguien va al SLIM, ya hemos tenido varios casos, ¿no? Y esto es importante reflexionar, por eso son importantes estos espacios académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la violencia familiar puede darse al interior en parejas del mismo sexo, por ejemplo, en parejas gay, en las cuales también pueden existir relaciones de subordinación. Si una persona una persona gay va ante el SLIM y le dice, sufro de violencia por parte de mi pareja, necesito medidas de protección, no va a decirle pues el SLIM, no, ¿sabe qué? La ley 1173 dice medidas de protección para mujeres o para niñas, niños, adolescentes. No le puedo dar medidas de protección. O sea, esa decisión del SLIM implicaría un razonamiento absolutamente contrario al bloque. Vean, por eso desde el primer día les digo cuán importante es darle a la ley un sentido siempre conforme al bloque de constitucionalidad, porque de lo contrario, por ejemplo, las personas gays seguirían históricamente invisibilizadas, históricamente discriminadas y, por ejemplo, cuando sufran violencia que entra dentro de violencia en razón de género, no tendrían una protección reforzada del Estado. Entonces, por eso es que en este caso, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el SLIM, que tiene la facultad en el primer contacto, como vamos a ver a este paso mañana, tiene que dar las medidas de protección en el primer contacto con la víctima y no después. Entonces, no puede ampararse en que la ley 1173 dice que las medidas de protección son para mujeres, porque el género también implica este concepto de cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad y que sufra discriminación
discriminación o violencia en razón de género. Entonces, esa persona gay también puede sufrir violencia familiar y sí merece medidas de protección. Lo mismo en el otro caso que les contaba, un hombre heterosexual también puede sufrir violencia en razón de género, pero por eso es que el fiscal tiene que identificar para dar una medida de protección o el SLIM o el CICLUB o el CEPDAVI que pertenecen al Ministerio de Justicia, tienen que identificar esta visión, esta situación de asimetría y esta violencia en razón de género, ¿sí? Entonces, a partir de este primer punto, vemos cuán importante es el tema de del enfoque de género y a quién va dirigido el enfoque de género y que el enfoque de género no es solo cuestión de mujeres, sino es una cuestión de identificar, por eso el enfoque de género es un método del derecho que identifica las históricas situaciones de asimetría. A partir de ello, pues vamos a ir identificando algunos estándares del Tribunal Constitucional Plurinacional. Seguramente me voy a quedar en medio de la clase porque es muy amplio este tema que quiero verlo con ustedes con un análisis detallado, pero sí voy a empezar a hacer una identificación de estándares jurisprudenciales ahora muy brevemente. Los voy a sistematizar y mañana vamos a empezar ya a ver con más detalle desde el enfoque de género estos avances jurisprudenciales y también desde el enfoque de género ya vamos a empezar mañana. Tenemos una clase donde vamos a ver control tutelar de constitucionalidad y cómo estos derechos desde los enfoques van a ser tutelados a través de las acciones de libertad y las acciones de amparo constitucional concretamente, que son las que vamos a ver en nuestras clases el día de mañana. Pero antes de empezar a ver estos temas, solamente voy a ir identificando algunas sentencias muy importantes que van a materializar y que las vamos a entender mejor desde todas las construcciones teóricas que hemos visto hoy y que las hemos estado viendo toda la semana. En ese sentido, en mi perspectiva, la sentencia, que además mañana la vamos a ver y vamos a ver cómo vamos a materializar toda esta visión desde el bloque de constitucionalidad, porque la sentencia que contiene el estándar más alto en juzgamiento con perspectiva de género y que de hecho no solamente debe ser aplicada a materia penal, es la sentencia 17/2019-S2. Esta sentencia es la que establece el deber de juzgamiento con perspectiva de género, desarrolla con amplitud el deber de la debida diligencia y a este deber yo voy a desarrollarlo íntegramente el día de mañana y también desarrolla el activismo judicial con perspectiva de género a partir de la identificación y del análisis del problema integral que plantea el caso concreto que implica la aplicación del principio, de este principio que lo hemos estado repitiendo, que es el principio del iura novit curia. Aquí en Colombia hubo un magistrado que en lo particular creo que marcó la vida de la justicia, de la Corte Constitucional colombiana, se llama Carlos Gaviria. En el Google pueden encontrar una de sus obras famosas que se llama Las sentencias herejías constitucionales. Por ejemplo, Carlos Gaviria fue el primer magistrado y la Corte Constitucional colombiana fue la primera corte que utilizó el enfoque de interculturalidad
interculturalidad que ayer hemos visto con el tema del fuete, ¿no? De las sanciones en los pueblos indígenas, por ejemplo, con el fuete, que es como nosotros en Bolivia lo llamamos el chicote, ¿no es cierto? Todos conocemos este término. Entonces, desde una lógica de universalidad, este tema afectaba la dignidad humana. Entonces, Carlos Gaviria utilizó el enfoque intercultural desde el fuete para los pueblos indígenas, utilizó el peritaje antropológico, todo lo que hemos visto ayer, y entonces empezó a hablar de las sentencias herejías constitucionales. ¿Qué son las sentencias herejías constitucionales? Son estas que rompen las estructuras, que deconstruyen los paradigmas de teoría constitucional y significan un gran avance, una progresividad, especialmente para estos márgenes del derecho, ¿no? Y la sentencia, utilizando el término de Carlos Gaviria de las sentencias herejías constitucionales, desde la academia considero que la sentencia 17-2019-S2 es una sentencia herejía constitucional. Por eso es que muchos penalistas que todavía ven el tema desde la igualdad formal, les da infarto cuando lee esta sentencia, ¿no? O sea, sigue con la... ¿Por qué? Porque su lectura todavía es desde la igualdad formal. Entonces, por eso es que en esta clase hemos ido recolectando las herramientas teóricas para que mañana leamos, y si tienen tiempito, les sugiero que lean la sentencia 17-2019-S2. Espero que ya no se infarten tanto porque ya hemos ido dando las herramientas teóricas y a ustedes han avanzado todo lo que es la perspectiva de género, y mañana vamos a ver mejor cómo desde la perspectiva de género incluso se aplica este principio del iura novit curia. Ya el juez no hace solo lo que las partes le piden, sino actúa a la luz del principio de protección reforzada de la víctima, y por eso es que la sentencia 17-2019-S2 desde la academia siempre hay que postularla desde la garantía del estándar jurisprudencial más alto contenida en la sentencia 2233-2013. Nada raro que el Tribunal Constitucional en el futuro diga, no, vamos a cambiar esta línea, y esos cambios, como ya sabemos, nunca llegarán a ser precedente en vigor porque esta contiene el estándar más alto acorde con la progresividad del derecho internacional. Pero incluso yo diría que esta sentencia le da una lección también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que es el activismo judicial desde la perspectiva de género. Así que contiene estándares más altos que los que incluso ha desarrollado hasta ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como vamos a ver el día de mañana. Así que les recomiendo, lean esta sentencia herejía constitucional, que es la sentencia 17-2019-S2, que mañana la vamos a analizar de manera específica. Otra sentencia herejía constitucional que ha significado un cambio profundo, porque mañana también vamos a ver este tema, es la sentencia 19-2018-S2. De hecho, debo decir que esta sentencia ha ganado el premio de sentencias con perspectiva de género. Este año, por ejemplo, se ha vuelto a lanzar un concurso. No se olviden que en el órgano judicial existe el comité de género, y el comité de género, esta ya es la tercera versión que va lanzando una convocatoria para que todos los jueces del país se presenten, remitan sus sentencias, aquellas que han sido decididas a partir de una perspectiva de género. Esta sentencia que vamos a ver mañana, que es la sentencia 19-2018-S2, mañana les voy a contar el caso y vamos a ir construyéndola, pues esta sentencia establece que la acción de libertad, primero esta sentencia, les decía, ha ganado este concurso del juzgamiento con perspectiva de género en materia constitucional. Y además esta sentencia abre el paso, es decir, amplía el ámbito de protección de la acción de libertad. Y a partir de esta sentencia, cualquier acto
acto u omisión del Estado, de servidores públicos o de particulares, porque ayer les decía que la acción de libertad no solo procede en relación a servidores públicos, sino también en relación a particulares. Entonces, cualquier acto que afecte, por ejemplo, el deber de la debida diligencia, que es el concepto que mañana vamos a desarrollar, vinculado a violencia, no solo contra las mujeres, sino violencia en razón de género, pues en este caso opera la acción de libertad. Eso es un gran avance porque además opera la acción de libertad sin que se aplique la autorrestricción jurisprudencial vinculada a la subsidiariedad excepcional. Mañana les voy a hacer un repaso de toda la tipología de la acción de libertad y también un repaso muy crítico desde la perspectiva de género que ahora vamos a analizar. Si alguien quiere profundizar en el material que les he mandado un trabajo recientemente publicado junto a la doctora Gabriela Sauma y que la han tenido como docente y junto a la doctora Patricia Cerrudo, que también es su próxima docente. Les he mandado un artículo que se llama La acción de libertad con perspectiva de género. En este trabajo que es reciente, está con toda la jurisprudencia actualizada, van a encontrar toda la tipología de la acción de libertad que mañana la vamos a ver y también una crítica desde el enfoque de género. Entonces, los invito, mañana vamos a tener estas reflexiones críticas también y vamos a ver los avances del Tribunal Constitucional y también sus graves retrocesos, ¿no? Entonces, por eso mañana les invito a ver, y esta es otra sentencia importantísima en temas de género. Vamos a ver también mañana otras sentencias vinculadas, por ejemplo, al tema de la declaración de la víctima y la presunción de veracidad. Vamos a ver los estándares internacionales, pero vamos a ver que en ejercicio del control de convencionalidad, estos estándares también han sido desarrollados en la sentencia 353 quebrado 2018-S2, que ya establecen el deber precisamente desde la debida diligencia de dar una valoración a la declaración de la víctima. De medidas cautelares en violencia en razón de género. Y aquí vamos a ver cómo en medidas cautelares, cuando hablamos de violencia en razón de género, por las obligaciones internacionales de respeto y garantía que tiene el Estado, no solamente tenemos que mirar la probabilidad de autoría, los riesgos procesales, sino que además tenemos que incluir además con perspectiva de género el concepto de la protección y esta visión de las medidas cautelares con perspectiva de género no es pues una arbitrariedad del tribunal, sino más bien emergen de los estándares internacionales que, como ya les había dicho, forman parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, vamos a ver, por ejemplo, la sentencia 394-2018-S2, que contiene el estándar más alto en medidas cautelares con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, vamos a ver también otras sentencias más, vamos a repasar algunos votos disidentes. Mañana vamos a tener una clase a partir de la cual vamos a ir reflexionando sobre todos estos elementos que hemos estado analizándolos, ¿sí? Pero por el momento ahora entonces hemos empezado a identificar qué es el enfoque de género, a quiénes comprende y finalmente también vamos a decir que el enfoque de género va muy vinculado con otro concepto que se ha generado en el sistema primero universal a partir de la CEDAW y del comité de la CEDAW en el sistema universal y que también ha irradiado en el sistema interamericano, que es el enfoque de interseccionalidad que también ya lo habíamos visto. Entonces, el enfoque de género
plasma esas relaciones de asimetría por razón de género, pero además pueden haber varias causas de asimetría, no solo por género, sino por factores múltiples. Por ejemplo, puede existir una violencia en relación a una persona gay, que además es migrante, entonces, mire, que además está en situación de enfermedad, por ejemplo, entonces vean cómo el enfoque de género está vinculado con el enfoque de interseccionalidad, porque cuando sean jueces no solamente van a identificar que están dentro de un criterio prohibido de discriminación, sino que además deben mirar otras causas múltiples que coloca a esa persona en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, en otras palabras, y ya sentado el camino del género para mañana entrar con todo el tiempo que tenemos, ya sin cortar nuestras clases, porque tenemos toda la mañana, pues la reflexión de esta primera clase podría empezar de la siguiente manera. Miren cómo el género, la perspectiva de género, ¿qué plantea? Recordemos esas todopoderosas togas negras, ¿no es cierto? Esas togas negras que no miran y no hacen que se ejerzan los derechos desde los históricamente discriminados, ¿no? Las mujeres, las personas LGBTI, los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Sino parten de entender que todos son iguales desde una igualdad formal. Entonces, el planteamiento del enfoque de género como método del derecho implica deconstruir la función judicial misma para asegurar, para no brindar tratos diferenciados, arbitrarios, basados en género que implica relaciones históricas de asimetría por estas construcciones y atribuciones de roles a los hombres, a las mujeres, que ya les he explicado, porque el género no es una construcción, el género es una construcción social y es una construcción cultural, no es un tema biológico, no, es una construcción social y cultural. Entonces, la reflexión, la invitación a todos para mañana empezar a pensar quitando la venda a la diosa Temis, identificando las asimetrías de manera tal que se asegure la igualdad no formal, la igualdad material y el pleno goce de derechos sin ningún tipo de discriminación. Ese es el mensaje de la perspectiva de género que mañana la vamos a seguir abordando, y vean que esta es la primera maestría y eso es lo que nos llena de satisfacción. Si ustedes ven en los diseños académicos de las demás maestrías, hay muchas, por ejemplo, en Administración de Justicia, pero ninguna tiene un capítulo específico, por ejemplo, en los enfoques, que es la parte y es la evolución del derecho. Por eso esta es una maestría con enfoque en derechos humanos, porque el ser juez no es solo estar regidos por la ley, entendiendo a la ley solo como reglas jurídicas, ¿no? Entonces, vean por eso en este cambio de cultura jurídica cuán importantes son estos programas. Y bueno, antes de despedirme, porque ya sé, ayer los he tenido hasta más de las 9, abusando como siempre de su tiempo, y ya estoy 3 minutos atrasada, o sea, nunca terminaré a tiempo, lo siento muchísimo, pero bueno, ahora estoy, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, los que ya tienen que ir a trabajar, pues oficialmente la clase ha terminado, agradeciéndoles a todas y todos su participación, pero los que quieren quedarse unos minutos más, si es que hubiera alguna pregunta, yo con mucho gusto estoy para responderles o intentar responder. ¿Ninguna? ¿Ha quedado claro el género entonces? Para todas y todos, ¿no es cierto? Súper. Entonces, nos vemos mañana. Empezamos nuestras clases a las 8 de la mañana, como lo hemos hecho el anterior sábado. Y bueno, mañana ya vamos a estar con más tiempito para seguir avanzando, ¿sí? Muchas gracias a todas y todos. Querido Walter, creo que, doctor Walter, no sé si usted tiene alguna pregunta. No, doctora, simplemente abrí para despedirme. Que tenga buen día.
Gracias, querido doctor Walter. Usted también, que tenga un muy lindo día. ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto hoy? Sí, todo muy interesante. Excelente, gracias, querido doctor Walter. Veo también ahí al doctor Guido, muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, querido doctor. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias. Gracias, querida doctora Rosario. Un abrazo, que tenga un lindo día. Bueno, un abrazo a todas y todos. Cuídense, que tengan un lindo día. Nos vemos mañana.